buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. Ecuador ha vivido varios logros, especialmente en lo deportivo, como el triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia, la buena actuación de la selección sub-20 en el Mundial de Polonia, los triunfos en varias ramas del atletismo que han hecho que nos sintamos orgullosos de haber nacido en este país. Pero no siempre ese estado de ánimo se mantiene alto. Hay ocasiones que hasta renegamos de nuestra nacionalidad. ¿Qué nos hace falta para siempre estar orgullosos de ser ecuatorianos? Este es justamente el tema que vamos a abordar esta noche. Y revisemos a continuación rápidamente cuáles son las preocupaciones de los ecuatorianos y de qué temas nos sentimos orgullosos. De acuerdo a un estudio de la empresa Click sobre el estado de ánimo de las personas, el 75% de la población considera que la situación personal es buena. No obstante, el estudio revela que en las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil, la desconfianza e inseguridad, con el 35 y 15 puntos respectivamente, superan al optimismo que se encuentra entre el 12 y el 15% en ambas ciudades. Temas como el desempleo y la corrupción sin duda alguna preocupan y afectan al ánimo de las personas. Pero ¿qué dice la ciudadanía sobre los factores que influyen en el ánimo de las personas? La quiteña María del Carmen considera que está siempre optimista, sin embargo, asegura que los triunfos de los deportistas ecuatorianos sí influyen en el estado de ánimo de la gente. Por supuesto, todos nos sentimos mucho más incentivados, eso sí es definitivo. Con este criterio está de acuerdo Mauricio Alarcón. No obstante, considera que el estado de ánimo generado por los triunfos de los deportistas es pasajero. Personalmente no mucho. O sea, el rato sí, cuando juega la selección en el caso, pues sí me anima. Pero luego obviamente hay que poner los pies sobre la tierra y saber que obviamente todos los días hay problemas que hay que solucionarlos. Para la esmeraldeña María Macías, el buen ánimo de las personas depende solo de ellas, aunque sí considera que ciertas decisiones políticas influyen. Un poco en cuanto a la relación y el entorno de tu país, o sea, te deprime un poco, pero realmente queda en ti como que bueno, motivarte y vamos por adelante, hacer algún cambio positivo por ti mismo y seguir. Hay personas que sí consideran que los problemas y decisiones políticas definitivamente causan un efecto en la población y ponen de ejemplo el tema del matrimonio igualitario aprobado por la Corte Constitucional y la situación económica del país. Eso genera un karma tremendamente negativo. La verdad, el crisis de Ecuador ya está acabando con este país. Ya para los extranjeros ya no hay mucho. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y para abordar este tema saludamos y presentamos a nuestro invitado de esta noche. Él es Jorge Mora, historiador y catedrático universitario. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Jorge, el deporte ecuatoriano alcanzó muchos logros estos últimos días. Como hemos visto, primeros lugares, medallas de oro, de plata, de bronce, posiciones históricas que nos han hecho volver a sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos y a creer en nosotros. Pero ¿es necesario que este tipo de cosas pasen para que podamos recobrar esa confianza en los ecuatorianos? Gracias por la invitación, buenas noches. La verdad es que el Ecuador es un país que está en construcción. Somos una sociedad joven que necesita algunos referentes. El deporte en los últimos días nos ha dado una serie de satisfacciones, más que nos hacen creer nosotros mismos, yo creo que reafirman el hecho de nuestra identidad. Nosotros somos. Lo que necesitamos es oportunidades y el deporte es una palestra que nos permite demostrar y demostrarle al mundo que somos capaces de tener muchísimos logros, no solamente en el aspecto deportivo, sino también en otros aspectos que son muy importantes en la vida. Pero en este momento es el momento del deporte ecuatoriano y en ese sentido es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes también sepan y testimonien que las personas que son de nuestra ciudad, de nuestros campos, de nuestros pueblos, son personas que pueden alcanzar los logros que también están destinados para las nuevas generaciones.
generaciones. Eso en el ámbito deportivo, porque estamos buscando referentes, que es lo que hablábamos justamente un momento antes de comenzar el programa. Estamos buscando referentes actuales, no esos referentes del pasado, sino referentes de ahora. Y por eso tal vez estos jóvenes atletas que ahora destacan, que hacen sentir al país orgulloso con sus éxitos, nos hacen sentir identificados con ellos. Mire, los referentes tienen que irse renovando porque una de las cosas más bellas de la vida es que es dinámica. A veces quisiéramos quedarnos en los referentes de la guerra de independencia, por ejemplo, ¿no es cierto? A los referentes como Don Calderón, como Antonio José de Sucre, pero son como muy Simón lejanos, Bolívar, son muy lejanos. ya no se perciben ni siquiera son muy lejanos reales. porque los valores que ellos pregonaban hoy tal vez ya no son válidos. En ese sentido, las sociedades fuertes son aquellas que encuentran referentes muy importantes. Por ejemplo, en la literatura debería haber un tipo de referente. Me gusta muchísimo el caso de Gabriel García Márquez y cómo él referenció y dignifica, por ejemplo, la cultura colombiana. El mismo Cortázar en Argentina, Borges, Neruda en Chile, por ejemplo, son personas que se vuelven referentes de la literatura. También en la política, ¿quién no quiera tener un Nelson Mandela, por ejemplo? ¿No es cierto? Un Mahatma Gandhi en la India. Pero también referentes, por ejemplo, en las partes espirituales, una Madre Teresa de Calcuta. Son los enormes referentes. Pero también en el deporte. No se podría entender, por ejemplo, al Brasil sin Pelé o a Argentina sin su Maradona, no obstante que tiene una vida bastante interesante. Sin embargo, los pueblos viven, se alimentan de sus referentes en todos los órdenes de la vida y creo que el Ecuador debe valorar esto. Más que la medalla de oro y más que el premio en efectivo es el hecho de tener personas sobre las cuales pensar y construir la identidad del país. Ahora es un tema de actitud también. Es necesario hacer comparaciones con gente de otros países. Yo sé que las comparaciones resultan odiosas, pero es bueno porque podemos de cierta forma aprender un poco. Por ejemplo, de los argentinos, que es gente que siente orgullo real de ser argentino y no solamente vinculado al deporte, sino que va mucho más allá. Por supuesto, y miren, una de las cosas que reafirman la identidad es el hecho de que, por ejemplo, Richard Carapaz cuando va a España tiene que adoptar un poco el dialecto español, porque eso dice que somos quizá carentes de algunos valores que debe dar la autoestima. A mí me parece que cuando vence un joven de estos, no solamente es el hecho de llegar primero, sino sentir que el pueblo de él, el Playón, en el Carmelo, en la provincia del Carchi, es un lugar que permite ganar. Y conservar esa identidad. Y conservar la identidad. Yo creo que las siguientes vueltas ya vamos a ver un Carapaz mucho más seguro, porque es bueno ganar, porque eso nos permite creer en nosotros mismos y ese efecto multiplicador en las nuevas generaciones. Ahora, esto empieza desde la familia. ¿Cómo cambiar esto? Desde el núcleo familiar. Mire que una de las cosas que socialmente no me agrada es el hecho de que seamos más bien espectadores y no protagonistas. Por eso a mí me gusta más ir a la cancha que ir a la grada, ir a la tribuna. Yo creo que las familias deben intentar hacer que sus niños hagan deporte, canten, bailen, escriban, que sean protagonistas de la propia vida, porque eso no nos permite valorar el aplauso, sino el logro. Me gustan muchísimo las carreras, por ejemplo, la última noticia donde corren 20.000, 30.000 personas, porque son todos protagonistas. No me importa que no ganen, pero es el hecho de que cada ciudadano se enfunde su ropa deportiva y asuma que él es el que hace el logro. Y creo que el Ecuador comenzará a mejorar en la medida que los ecuatorianos seamos más protagonistas y menos espectadores. Claro, el mercado nos pide lo contrario, gente que aplauda, que compre entradas. Sin embargo, yo creo que para el desarrollo del país me gustaría que nosotros, los ecuatorianos, seamos los actores y no los espectadores. Y también depende mucho el papel de los maestros, porque obviamente forman una parte importantísima de los niños desde sus primeros años, de los adolescentes, de los jóvenes. ¿Cuál es el papel de ellos justamente en eso, en reforzar esa seguridad de los ecuatorianos? Mire que quizá el deporte amateur debería volver a retomar el concepto, que es participar. A mí me desagrada muchísimo cuando en los campeonatos infantiles, juveniles, lo que más resalta son las broncas entre colegios, porque intentamos ganar a toda costa. No, se trata de
hacer lúdica las actividades, lúdico el deporte. No solamente es el hecho de ganar a toda costa, porque si no veamos las escuelas de fútbol, que hay las grandes broncas entre los padres de familia que no nos podido asumir, las broncas de los colegios. Señores, yo creo que cuando el ser humano se eduque para que disfrute la vida haciendo cosas, me llama muchísimo la atención, por ejemplo, cuando veo chicos que pintan con enorme agrado, chicos que escriben, chicos que participan, cuando los ecuatorianos suben al Everest sin oxígeno, estos protagonistas que disfrutan del logro y que de alguna manera reafirman esa fortaleza espiritual. Quizás somos una población joven. Hablábamos también hace unos momentos que la población latina, ecuatoriana, estamos aquí apenas hace 8.000, 10.000 años, cuando el mundo tiene ya 100.000 años. Es decir, estos procesos truncos nos han quitado algo de seguridad. Pero mire, estos campeonatos, estas competencias deportivas nos permiten demostrarle a nuestras autoridades, a nuestras familias y a nosotros mismos que es posible ganar y en escenarios muy grandes, en los mejores escenarios del mundo. Y yo creo que es la tarea de los padres. Y muchas veces sin apoyo, ¿no? Sí, porque yo creo que inclusive los apoyos habrá que entenderlos. El apoyo fundamental. Los gobiernos deben generar políticas públicas para mejorar, para fortalecer y para apoyar la niñez. Los jóvenes cuando crecen ya se vuelven independientes, así como nosotros salimos de casa. Los deportistas también cuando crecen deben encontrar espacios para poder encontrar sus máximos logros. Hoy el mundo está profesionalizado. En el fútbol, por ejemplo, sería absurdo que el Estado apoye a un futbolista de 24 o 25 años. No es posible porque hay una estructura profesional que lo apoya. En el ciclismo y en muchos deportes existe la posibilidad, pero cuando tienen el apoyo gubernamental en la infancia, en la niñez, donde sí se necesita. Y yo creo que las políticas públicas, el Estado ecuatoriano debe orientarlas a donde debe ser. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el ridículo que a veces hacemos las autoridades, o que hacen las autoridades, cuando, por ejemplo, a una persona que va a ganar más de $1 millón anuales le ofrecen una ayuda económica. Cae en lo ridículo. Porque el gobierno también tiene que aprender a entender cuál es su momento y cuál es su rol en el apoyo a la educación, a la salud y al deporte. Deberían enfocarse entonces en aquellos que en este momento justamente no tienen los recursos para salir adelante. Para mí es fundamental que el Estado garantice educación básica, obligatoria y gratuita, que el Estado garantice un estado de salud óptimo, que el Estado garantice las posibilidades para que los chicos se eduquen y se fortalezcan y puedan participar en libertad. No es posible esperar resultados cuando se tiene personas desnutridas o analfabetas funcionales. Yo creo que ahí está el gran rol del Estado. Y aprovechar la infraestructura que está hecha, por ejemplo, los centros de alto rendimiento, para que se trabaje con los jóvenes. Y no buscando resultados inmediatos, sino darle criterio técnico, darles educación, darles estrategias, darles una serie de herramientas que, si bien es cierto, en ese momento no se van a activar y no necesito que se activen, pero que en el futuro tengan un bagaje enorme de posibilidades para que cuando ellos ya vayan a competir en escenarios mucho más complejos, tengan los suficientes argumentos actitudinales, espirituales y físicos que les permita enfrentarse y ganar. Es decir, una educación completa, integral, para que ellos puedan enfrentar justamente estas competencias con más seguridad también. Con seguridad y con argumentos, porque no es solamente cuestión de pensar que sí se puede. El ser humano debe tener una serie de argumentos que le complementen. Por eso, como usted bien lo habla, la educación integral, que es fundamental. La educación integral, la fortaleza mental. Quizá una de las cosas que más me gusta de Richard Carapaz es el hecho de que sobre el esfuerzo, luego de recorrer miles de kilómetros, tiene que ser una persona que tiene que tener inteligencia, ubicación y fortaleza mental. Y mire que esas herramientas no se las logra con el solo hecho de desearlas. Tampoco se desarrollan cuando uno es adulto, sino que se van construyendo durante el proceso de la niñez y la juventud. Ahora, justamente lo acaba de decir, esa famosa frase de sí se puede que usamos aquí, no es en realidad al contrario negativa, porque siempre deberíamos pensar que sí se puede. Aquí lo usamos como no se puede, no, sí se puede. O sea, es como un lavado de cerebro, pero en realidad deberíamos siempre pensar que es posible, que podemos conseguir éxito. Es una manera de vida, es una forma de vida
quizá los años producto de nuestro colonizaje, de nuestra vida misma como pueblo, nos hizo pensar desde abajo. Y a la larga estos triunfos internacionales permiten que no miremos hacia el piso, sino que miremos más bien en horizontal y hacia arriba, ¿cierto? Es cuestión de una actitud frente a la vida, una actitud permanente que ni siquiera debería ser fruto de una repetición verbal en voz alta, sino más bien debería ser una actitud permanente de... Yo estaba pensando, ¿por qué los futbolistas argentinos, por ejemplo, se cotizan tanto? Porque ellos no miran hacia el piso, miran de frente y ellos saben que pueden. Nosotros a veces un poco recurrimos a la milagrería, a persignarnos, a esperar la ayuda divina para intentar que nos fortalezca. No, señores, cuando el ser humano está absolutamente preparado, cuando el ser humano tiene las herramientas, las fortalezas, insisto, académicas, espirituales, mentales, no necesita otro tipo de ayuda, sino que más bien recorre a su arsenal interno y le permite ganar, demostrarle que el poder no depende del milagro, sino del nivel de preparación que él tenga en la formación básica, estructural y también en la preparación para ciertas competencias. ¿Y cuál es el rol precisamente del Estado para generar ese orgullo nacional, esa capacidad de poder afrontar este tipo de situaciones en las que uno busca salir exitoso? La educación es fundamental y en el hecho de no seguir esperanzados o recorriendo esa historia de 2 siglos, sino más bien aprovechar estas nuevas figuras para ponerlos en los libros. Me encantaría, por ejemplo, que en los siguientes años en los libros de historia estén, por ejemplo, Jefferson Pérez, ¿no es cierto? Andrés Gómez, Richard Carapaz. Como referentes, como que es lo que referentes, estábamos hablando. como referentes, que sean un tanto cercanos a la gente, que sean cercanos, que no crean que son seres míticos, pulcros, qué sé yo, con una serie de características que no son tan reales. Que vea que la persona que vivía cerca de su casa está en un libro porque tuvo un logro importante y que eso le da esa seña de identificación sería muy importante para que el muchacho no solamente razone que se puede, sino que como somos del mismo barrio lo hacemos y lo hacemos bien. En ese caso, mire, cuando llega Richard Carapaz a la ciudad de Tulcán, miles de gentes no solamente lo van a festejar, reciben a alguien de los suyos y ahí la identificación. Me encantaría, por ejemplo, que los siguientes años los niños digan, yo estuve ahí, del señor que puede, y él mismo tenga las mismas oportunidades. Y mire cómo se va estructurando educación, políticas públicas, actitud de la familia, decisión y carácter del ser humano. Es decir, la sociedad trabaja con una forma armónica en su conjunto para tener un desarrollo óptimo, porque es un problema de todo y de todos. Y cuando hablamos de todos no significa que no sea de nadie, sino más bien donde cada uno, la sociedad, las autoridades, las escuelas, los colegios y los seres humanos armonizan todos sus esfuerzos para tener alcances importantísimos. Insisto, no solo en el deporte, en la cultura, en la literatura. Me encantaría, por ejemplo, que el Ecuador genere premios Nobel de Paz, por ejemplo, o premios Nobel de Literatura, o medallistas olímpicos, de manera que cuando ya ganemos unas 20, 30, 50, 100 medallas de oro, para nosotros sea solamente la manifestación de lo que somos, un pueblo ganador. Y eso me hace pensar que hoy, como tenemos pocos logros, por eso es que a veces, inclusive las celebraciones, como que las exageramos, porque todavía hemos ganado poco. Y cuando nos acostumbremos a ganar más, toda la sociedad va a subir y ahí recién podremos tener un país con niveles de desarrollo óptimos, un ejemplo para el mundo, pero mientras tanto estamos en un proceso de aprendizaje. Pero falta también ese apoyo a nuestros compatriotas que muchas veces somos muy críticos. Por ejemplo, lo hablábamos también el tema de la producción nacional, el tema del cine nacional. Lo descartamos, nos parece terrible y en realidad ni siquiera lo apreciamos, no lo vemos, no conocemos, a veces hablamos por desconocimiento, pero ya estamos prejuzgando que el cine ecuatoriano es malo. ¿No estamos nosotros cayendo también en esa falta de apoyo a nosotros mismos como ecuatorianos? Eso se logra con muchísimo trabajo, con muchísimo apoyo. Me parece interesantísimo, por ejemplo, el nacionalismo de países como México, como la Argentina, como Colombia. Porque para nosotros, desafortunadamente, creemos que las mujeres más lindas no necesariamente están en el Ecuador y es una tara que debemos irla modificando. Pero yo creo que las victorias
Las victorias son muy importantes, porque ya no será el referente, por ejemplo, el señor Nairo Quintana, porque no, ya tenemos nuestro Richard Carapaz. Ya podremos tener esta selección que llegó a las semifinales de un mundial de fútbol, y eso va significando. Me encantaría, por ejemplo, que las películas ecuatorianas participen en los grandes festivales y, por ejemplo, ganen San Sebastián, a lo mejor un Oscar. Y yo aseguraría que cuando una película ecuatoriana gane algo internacional, yo creo que va a ser un gran motivo para que nosotros comencemos a apreciarlo. Pero tenemos que esperar a eso, tenemos que esperar a que una película ecuatoriana esté nominada o tenga algún logro, por ejemplo, tomando en cuenta, tomando este punto específico, ¿no? Porque podríamos abrirlo a muchas otras disciplinas, Claro. a muchos otros temas. Pero ¿por qué tenemos que esperar justamente a triunfar, a vencer en algo, a ganar un premio, para nosotros mismos apoyar a nuestros compatriotas, ya sean deportistas, ya sean actores, ya sean, qué sé yo, artistas de cualquier... En ese sentido, habría que analizar también algunos actores. Primero, la sociedad en su conjunto, también el rol de los actores, para intentar construir, por ejemplo, textos. En lo personal, yo hago algo de historia, algo de literatura, hago cuentos, hago leyendas, intentando con una opción política de mejorar la autoestima, para no hablar siempre de pobreza, de miseria, porque cuando nuestros artistas hablan de lamento, de lloros, de pérdida, yo creo que también hay que hacer una reflexión respecto a los autores de los textos, para que intenten ver el lado mejor de la vida. A veces nos caracterizamos por ser fatalistas y eso creo que hay que cambiarlo. Yo creo que no hay que valorar tanto el llanto cuanto el logro. Yo creo que me gustan mucho las canciones, por ejemplo, que hacen nuestros autores frente a los deportistas que ganan, porque hablan de victorias. Así y es. se vuelve una música alegre, ganadora, muy linda. Pero cuando no ganamos nada, nuestros mismos autores hablan de despecho, de llanto, de lamento y de muerte. Y en este caso yo creo que hay que cambiar el chip en la construcción literaria, en la construcción de los textos, porque eso ayuda en la autoestima. Y en este caso, cuando comencemos, por ejemplo, a hacer películas ecuatorianas que nos muestren la belleza, la capacidad creativa, la fortaleza mental, yo creo que será un gran momento y yo creo que tenemos mucho que trabajar. Yo creo que estas victorias nos van a permitir repensar muchos aspectos, todos los aspectos, para volvernos de alguna forma construir un término de literatura, un términos políticos. El momento, por ejemplo, que nuestra política se enfrente a la construcción de mejores propuestas para la vida, porque sí es lamentable, por ejemplo, que siempre estemos hablando de corrupciones, de persecuciones, cierto, este tipo de cosas. Los políticos también tienen un rol, porque a ellos no se los ha llamado para que intenten enriquecerse, sino para que enriquezcan la patria con proyectos, con ideas, con proyectos que nos permitan alcanzar el desarrollo. Es decir, aquí hay enormes responsabilidades de las familias, de la educación, pero también del rol político, porque no solamente es cuestión de que ellos salgan a la palestra a dar un discurso fogoso, cuando en la vida real ellos están intentando no cumplir con su rol y están siempre en la vida de los escándalos. Hay un rol, ellos también tienen que ser testimonio de trabajo, de creatividad, tienen que ser testimonios de honestidad y de capacidad constructiva. Y mire que seguimos en el mismo discurso. Este es un problema de todos cuando todos aportamos hacia adelante. Pero no nos desentendemos nosotros, y esta es la última pregunta antes de irnos a un corte, no nos desentendemos nosotros los ciudadanos justamente también de nuestro rol, que no siempre debería ser crítico. Por ejemplo, siempre decimos, vivimos en el peor país, vivimos en el país más corrupto, todos los políticos son así, la política es mala. Y sin embargo, muchas veces ni siquiera conocemos de política, ni siquiera sabemos absolutamente nada. Entonces, cuando escuchamos un discurso que si conociéramos un poco más, sabríamos que no es real, no lo identificamos. ¿Es porque nosotros nos desentendemos de nuestra responsabilidad también? Yo creo que la democracia no se puede entender solamente con el hecho y la obligación de sufragar y desentenderse. Es el hecho de asumir una posición de trabajo, de compromiso, de participación, de valoración, por supuesto. Esa es una democracia participativa, cuando el ciudadano se involucra, cuando el ciudadano lee, cuando el ciudadano emite criterios válidos. Tiene una posición. Cuando asume una posición y cuando él tiene una posición de responsabilidad como ciudadano de su familia, de su barrio, ¿no es cierto?, de su comunidad,
de su gente. Yo creo que nos hace falta, y yo celebro tener esta conversación con usted porque me hace pensar que también ese rol de actores ciudadanos importantes que no responden a una ideología ni a un partido, sino que responden, como decían los griegos hace 2500 años, a ese compromiso de ser ciudadanos. En Grecia se trabajaba por la ciudad. Y yo creo que esos criterios grecos de hace 2500 años podrían ser válidos si cada ciudadano también asume su compromiso de ser participativo, de no ensuciar las ciudades, por ejemplo, de respetar las leyes de tránsito, de no maltratar a los animales, de involucrarse en ser un mejor ciudadano, porque es la parte que es fundamental. La construcción del país no empieza por las leyes, empieza por la compromiso ciudadano que debe ser a la altura de lo que el país necesita y del que las mismas personas quieren, pero a veces no lo asumen como propio, sino que quieren que otra persona lo esté haciendo. Y en este caso, cuando el ciudadano se comprometa él sí mismo, frente a sí mismo y a su comunidad, yo creo que vamos a tener un mejor país. Me quedo con ese criterio importantísimo y ahora hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan porque esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Jorge, regresamos en este momento con las conclusiones. ¿Qué hacer para cambiar entonces en este punto la mentalidad de los ecuatorianos? Yo creo que hay que entrar en un proceso de reflexión en diferentes órdenes. Me gustaría mucho que las familias dejen un ratito el celular y conversen y hablen de estas cosas, de ciudadanía, de participación. Me encantaría, por ejemplo, que las instituciones educativas también comiencen a creer en ellos mismos. Me encantaría, por ejemplo, que estos triunfos no solamente nos lleven a una celebración embriagante de felicidad, sino también veamos en ello la oportunidad de construirnos como país. Cuando llegó, por ejemplo, la prensa internacional tras de Carapaz, yo estaba pensando que a lo mejor los pueblos deben recibirlos y abrir las puertas para que la gente entienda que hay una vía para el desarrollo. Es decir, debe entrar por la reflexión de todos los actores para que veamos que estas grandes oportunidades es el mundo que se nos viene, un mundo globalizado, un mundo integrado, donde todos podemos tener oportunidades siempre y cuando nos preparemos, siempre y cuando levantemos la mirada y siempre y cuando exista de base unas políticas públicas que apoyen al ciudadano. El estado de ánimo de los ciudadanos está siempre ligado al tema político y económico de los países. A veces sí. ¿Es inevitable esto? Me disgusta mucho porque el estado de ánimo de las personas debería depender de sí mismas. Me preocupa cuando si triunfa el equipo de mis amores, yo soy feliz la semana y si no me desquito con las personas que trabajan conmigo, ¿no es cierto? O pensando que el Estado no sirve de nada, que somos un país perdedor porque hay actos de corrupción. Yo creo que la felicidad no depende de otras personas, sino más bien la fortaleza mental, la integridad y la capacidad de ir adelante depende muchísimo del ser interno. Y yo creo que en la medida que como seres ciudadanos individuales seamos más fuertes y creamos en nosotros mismos, estoy seguro que el Ecuador de aquí al corto plazo puede dar muestras reales y palpables de que puede ser un mejor país. Pero en su análisis y conocimiento de la materia, ¿usted considera que los ecuatorianos llevamos esto en nuestros genes? ¿Es posible desarrollarlo? Y yo creo que sí, lo que hay que hacer es activarlo un poquito más. Hay que darle ciertas motivaciones para que se active. Mire, nosotros como ciudadanía, si bien es cierto, tenemos algunas deficiencias, pero yo creo que sobrevivimos como país porque somos fuertes. Lo que hay que hacer es activar ciertos mecanismos, ¿cierto? A través de estos ciertos triunfos, este cierto tipo de logros sociales que permitan identificarse y que cuando me identifique, yo creo que puedo tener la decisión de ir hacia adelante y hacia arriba, que es la parte que nos interesa. Y reconocer que todas las sociedades son perfectibles también. Sí, por supuesto que las sociedades no están construidas, no están determinadas, no hay el determinismo, no es que yo nací para ser infeliz, sino que yo nací y tengo herramientas que me permiten construirme en autonomía y en libertad. Bueno, y con esto finalizamos. Le quiero agradecer a Jorge Mora, él es historiador y catedrático universitario, por habernos acompañado en esta noche en el programa Blanco y Negro. Orgullo nacional no significa únicamente sentir orgullo de haber nacido dentro de un espacio geográfico, no es solamente compartir historia, cultura o un idioma
idioma con nuestros compatriotas. Va más allá, es ese vínculo especial, ese sentido de pertenencia con nuestra nación que nos impulse a actuar con sentimiento de comunidad, es decir, como lo dijimos hace un momento, de forma positiva, para generar cambios en nuestra sociedad a través del trabajo honesto, la contribución al bienestar común, el esfuerzo y la confianza que nosotros mismos tenemos en nosotros para aportar con nuestros éxitos al país, siempre teniendo en cuenta que nuestras actuaciones suman y son justamente nuestras actuaciones las que marcan la diferencia. Eso nos va a dar un verdadero orgullo. Gracias y muy buenas noches.